En la fiesta por el 60º cumpleaños de mi suegra, mi cuñada me dio 2 bofetadas delante de todos. Se las devolví al instante y, de paso, la despedí del puesto con un sueldo astronómico que yo misma le había conseguido. Toda la familia de mi esposo quedó completamente atónita. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. En el mundo corporativo soy una alta ejecutiva respetada por todos. Pero, en medio de aquella celebración, fui humillada públicamente por la familia de mi marido. Sin embargo, en lugar de bajar la cabeza, lancé un contraataque devastador, le di la vuelta a la situación e hice que aquella familia de parásitos pagara un precio muy alto. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? El tráfico invernal de la ciudad de Nueva York siempre es tan denso que resulta asfixiante. Estaba sentada en mi automóvil, avanzando apenas unos metros por la autopista FDR, con el corazón en un puño. Ese día se celebraba la cena por el 60º cumpleaños de mi suegra, Beatriz. El banquete tenía lugar en uno de los comedores privados más exclusivos del Upper East Side, un salón que yo misma había reservado y pagado un mes antes para que ella pudiera presumir ante toda su familia. La razón de mi retraso era una pulsera. Esa misma tarde había recibido una llamada de la exclusiva joyería del Distrito de los Diamantes, donde suelo comprar, para avisarme de que la pieza hecha a medida ya estaba lista. Era una pulsera de oro blanco incrustada con zafiros y diamantes, valorada en más de $30.000, que había encargado especialmente para mi suegra. Quise recogerla personalmente para asegurarme de que estuviera perfecta. La revisión de la joya y el empaquetado tardaron más de lo previsto y, para empeorar las cosas, un choque múltiple unas calles más adelante había paralizado completamente el tráfico. Llamé a Esteban, mi esposo, para explicarle la situación y le pedí que tranquilizara a su madre para que entendiera el motivo de mi retraso. Cuando finalmente entré apresuradamente al vestíbulo del restaurante, sujetando la caja de terciopelo azul marino, el reloj marcaba las 10 de la noche. Empujé las pesadas puertas de caoba del salón privado preparándome para ofrecer mi mejor sonrisa y mis disculpas más sinceras. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, una sombra se abalanzó sobre mí como un huracán. ¡Paf! ¡Paf! 2 bofetadas ardientes impactaron de lleno contra mis mejillas. El golpe fue tan fuerte que perdí el equilibrio por un instante y mis oídos comenzaron a zumbar. La caja de terciopelo estuvo a punto de escaparse de mis manos, pero conseguí sujetarla. El enorme salón privado, donde se habían reunido casi 50 familiares de mi esposo, quedó sumido en un silencio sepulcral. Las risas y las conversaciones desaparecieron al instante. Todas las miradas se clavaron en mí. Permanecí inmóvil junto a la entrada, con una de las mejillas ardiendo bajo la marca de unos dedos. La persona que acababa de golpearme era Sofía, la adorada hermana menor de Esteban. Sofía estaba frente a mí con las manos en la cintura. Tenía los ojos desorbitados y el maquillaje ligeramente corrido por la rabia. Señalándome con un dedo perfectamente arreglado, gritó con una voz tan aguda que resonó bajo las lámparas de cristal. ¿Qué clase de nuera eres? Hoy es el día más importante de la vida de mi madre. Toda la familia ha tenido que esperarte durante 2 horas. ¿Crees que solo porque eres una importante vicepresidenta de tu empresa puedes venir aquí y pisotear a mi madre? Parpadeé varias veces, intentando recuperar la compostura tras el impacto. El ardor en mi rostro no era nada comparado con el peso de la humillación que me oprimía el pecho. Miré a mi alrededor. Las tías y los primos de Esteban me observaban con una mezcla de escrutinio y satisfacción enfermiza. Ni una sola persona dio un paso adelante para detener a Sofía. Nadie preguntó si había sufrido un accidente o si había tenido una emergencia durante el camino. Todos me miraban como si fuera una pecadora que acababa de recibir el castigo que merecía. Sofía levantó la barbilla, lanzó una mirada de desprecio hacia la elegante bolsa que contenía el regalo y soltó una carcajada burlona. No creas que puedes aparecer con un regalito barato y arreglarlo todo. Si no respetas a mi familia no necesita tu presencia. ¿Te crees una reina solo porque eres vicepresidenta? En esta casa no eres más que la nuera, y más te vale aprender cuál es tu lugar y respetar nuestras reglas.
Mi madre es demasiado buena contigo y por eso te deja hacer lo que quieras. Pero conmigo no vas a jugar. Cada palabra de Sofía era una cuchillada directa a mi orgullo. Yo era vicepresidenta de uno de los mayores conglomerados de comercio electrónico de Estados Unidos y dirigía a miles de empleados. En mi vida profesional siempre mantenía la calma, hablaba con seguridad y recibía el respeto absoluto de quienes me rodeaban. Y, sin embargo, aquella noche, en una fiesta lujosa pagada con el fruto de mi trabajo, estaba siendo humillada públicamente por una cuñada desempleada que llevaba años viviendo gracias a mi dinero. Respiré profundamente para contener la furia que hervía dentro de mí y dirigí la mirada hacia la mesa principal. Allí estaba sentado el hombre al que había llamado mi esposo durante los últimos 3 años. Esperé alguna reacción. Algún intento de defenderme. Al menos unas palabras para calmar la situación. Pero Esteban permaneció sentado, inmóvil como una estatua. Vestía un carísimo traje hecho a medida que yo misma había recogido de la tintorería esa misma mañana. Mientras su hermana golpeaba e insultaba a su esposa delante de todos, ni siquiera frunció el ceño. Nuestras miradas se encontraron. Busqué una mínima muestra de empatía en sus ojos. Solo encontré fastidio e irritación. Con absoluta tranquilidad levantó un trozo de carne wagyu con el tenedor, lo llevó a la boca, masticó despacio, dejó el cubierto sobre el plato y habló. Ella es tu cuñada mayor. ¿Vas a quedarte ahí discutiendo con ella? Ven inmediatamente. Pídele disculpas a mi madre y sírvele una copa de vino. No hagas que los demás crean que en nuestra familia no sabemos disciplinar a nuestras nueras. Me estás haciendo quedar mal delante de todos. Me quedé completamente sin palabras. Escuchar la palabra dignidad salir de su boca era una broma cruel. Él estaba preocupado por no perder prestigio delante de sus familiares, pero no tenía ningún problema en pisotear la dignidad de la mujer que había permanecido a su lado en todo momento. Las palabras de Esteban fueron la señal que el resto de la familia estaba esperando. Una de sus tías arrugó la nariz y declaró: Esteban tiene razón. Las mujeres de hoy se creen superiores solo porque ganan un poco de dinero. Llegar 2 horas tarde al cumpleaños de tu suegra. Nuestra familia es tradicional. Una nuera así es una desgracia. Seguro que tus padres estaban tan ocupados con sus pequeños negocios que se olvidaron de enseñarte cómo debe comportarse una buena esposa. En el momento en que empezaron a burlarse de mis padres, mi paciencia llegó a su límite. Miré a mi suegra. Beatriz llevaba un elegante vestido de diseñador y el collar de perlas del Mar del Sur que yo le había regalado la Navidad anterior. Estaba recostada en su silla, bebiendo tranquilamente una copa de Cabernet del Valle de Napa, permitiendo con total naturalidad la insolencia de su hija y la crueldad de su hijo. Al ver que seguía inmóvil, dejó la copa sobre la mesa y pronunció su sentencia. Escúchame muy bien, Harper. En la familia Miller siempre hemos valorado la lealtad y los buenos modales, no el dinero. No me importa el elegante cargo que tengas en la ciudad. Pero cuando cruzas la puerta de esta familia, debes conocer tus obligaciones. Si Sofía te abofeteó fue para recordarte cuál es tu lugar. No traigas tu arrogancia empresarial a esta casa. Si te falta educación, aquí te la enseñaremos. Ahora haz lo que dice tu esposo. Pídeme disculpas a mí y a los mayores de esta familia. Sentí que el corazón se me congelaba por completo. Todos los sacrificios que había hecho durante los últimos 3 años por aquella familia habían sido como arrojar agua a un pozo sin fondo. Me había preocupado por ellos día y noche. Había pagado la renovación completa de la vieja casa de mis suegros en el norte del estado de Nueva York. Había utilizado todos mis contactos para conseguirles empleo a varios de sus familiares. Y a Sofía le entregaba cada mes una generosa asignación para que se diera todos los caprichos que quisiera. Toda mi dedicación había sido recompensada únicamente con desprecio y una codicia insaciable. Ellos asumían que todo lo que hacía era simplemente mi obligación, una muestra natural de sumisión. Las bofetadas de Sofía no me dolieron tanto como la indiferencia de Esteban y la maldad de mi suegra. La verdad se volvió dolorosamente evidente. Nunca me habían considerado parte de la familia. Para ellos yo solo era una máquina de hacer dinero, un cajero automático. Y, cuando les convenía,
Estaban dispuestos a aplastarme para engrandecer sus supuestos valores familiares tradicionales. Al ver que seguía sin moverme, Sofía se sintió aún más valiente. Se acercó con paso firme, cruzó los brazos e inclinó la cabeza con una arrogancia tan exagerada que resultaba casi ridícula. ¿Estás sorda o extrañas tanto tu oficina de vicepresidenta que ni siquiera te dignas a pedir disculpas? Deja de hacerte la víctima. ¿De verdad crees que tu empresa es tan importante? Si mi hermano Esteban no me hubiera suplicado de rodillas que fuera a salvar esa empresa en decadencia, jamás habría aceptado el puesto de directora de operaciones. Entrecerré los ojos. ¿Directora de operaciones de una empresa en decadencia? Lo que Sofía estaba diciendo era un completo delirio. Mi conglomerado era el líder del comercio electrónico en Estados Unidos y acababa de registrar beneficios récord del trimestre anterior. Era cierto que el puesto de directora de operaciones estaba vacante, y precisamente yo era la ejecutiva responsable del proceso de selección para cubrir ese cargo. Sofía se echó hacia atrás su cabello rubio decolorado y levantó la voz para que todos los presentes pudieran escucharla. Tíos, primos, escuchen. Mi hermano Esteban consiguió para mí el puesto de directora de operaciones en la empresa de Harper. El sueldo inicial es de $200,000 al año, sin contar los bonos por desempeño ni las opciones sobre acciones. Como Harper es pésima administrando la empresa y aquello es un desastre, Esteban sintió lástima por ella y me pidió que tomara el mando. A partir del próximo lunes asumiré oficialmente el cargo y tendré bajo mis órdenes a toda la empresa, incluida ella. Voy a ser tu jefa, Harper. Así que será mejor que empieces a aprender cuál es tu lugar. El salón entero estalló en murmullos de admiración. Las tías competían entre sí para halagar a Sofía, llamándola una joven prodigio. También elogiaban el enorme poder y la visión de Esteban por haber conseguido para su hermana un puesto con un salario tan descomunal. A mí me miraban por encima del hombro, como si fuera una incompetente a punto de ser despedida. Miré a Esteban. Su rostro irradiaba una satisfacción arrogante. Sacó pecho mientras disfrutaba de todos los elogios de sus familiares con una sonrisa de absoluta suficiencia. Entonces comprendí una verdad tan absurda como repugnante. Esteban era un supervisor de ventas de nivel medio en una pequeña empresa de logística y, después de impuestos, apenas ganaba unos $3,000 al mes. Y aún así había tenido el descaro de inventar una fantasía heroica en la que él era el salvador de mi gigantesca empresa, engañando a toda su familia al asegurar que tenía el poder de nombrar a su hermana como una alta ejecutiva con un sueldo astronómico. Hacía poco tiempo, Esteban me había insistido una y otra vez para que consiguiera un empleo para Sofía en mi empresa. Por amor a mi esposo, finalmente cedí y le ofrecí un puesto inicial como asistente administrativa en periodo de prueba. El Departamento de Recursos Humanos le había enviado la oferta oficial aquella misma mañana. Jamás imaginé que, gracias a las mentiras compulsivas de Esteban y a los delirios de grandeza de Sofía, un simple puesto administrativo terminaría convertido en el cargo de directora de operaciones solo para presumir delante de sus familiares. Toda su arrogancia estaba construida sobre una montaña de mentiras descaradas. Me humillaban únicamente para alimentar sus ridículos egos. Mi paciencia se había agotado por completo. Ya no quedaba dentro de mi espacio para la indulgencia ni para la sumisión. Clavé la mirada en los ojos de Sofía. Mi expresión era tan fría y afilada como el hielo de un glaciar. Al ver a su hija convertida en el centro de todas las alabanzas, el rostro de mi suegra se relajó en una sonrisa triunfante. Señalándome con el dedo, ordenó con la autoridad de una reina. Ya la escuchaste. Muy pronto Sofía será tu superior. Ella será quien salve tu empleo. Y aún así tienes el descaro de presentarte aquí con esa cara de amargada. Eres una maleducada y una desagradecida. Deja esa bolsa de basura que llevas en la mano. Ven aquí inmediatamente y pídenos disculpas. Ahora mismo. Si hoy no me dejas satisfecha, le diré a Esteban que te eche de la casa. No grité. Simplemente encontré toda la situación absurdamente divertida. Levanté la elegante bolsa de la joyería hasta la altura de mis ojos y, muy despacio, saqué del interior la exquisita caja de terciopelo azul marino. La luz de las lámparas de cristal del restaurante iluminó la caja, otorgándole un inconfundible aire de lujo absoluto.
Miré fijamente a mi suegra y hablé con una voz tranquila, clara y firme. Tiene razón, Beatriz. Nunca debí traer esto aquí. Es demasiado elegante y valioso para un lugar lleno de tanta falsedad y de personas que no saben apreciar nada. Dicho eso, abrí los dedos. La caja cayó libremente sobre el duro suelo de mármol. Al impactar, la tapa salió despedida y la brillante pulsera de diamantes y zafiros golpeó violentamente el piso. El sonido de las piedras preciosas y del pesado oro blanco chocando contra el mármol fue seco y cortante, silenciando al instante todo el alboroto del salón. La pulsera quedó esparcida sobre el suelo. El oro estaba abollado y varios zafiros se deslizaron por el mármol reflejando la luz. Era una joya de una belleza deslumbrante. Ahora era una belleza completamente destrozada. Esta es una pieza exclusiva diseñada por uno de los mejores joyeros del distrito de los diamantes. Tardó 2 meses en fabricarse y está valorada en más de $30.000. De verdad pensé que este regalo demostraría el cariño que sentía por usted y que, por fin, dejaría atrás sus prejuicios hacia mí. Pero la joya ya está rota. Igual que el último sentimiento de afecto que me quedaba por esta familia. Todo ha desaparecido. Sofía se quedó mirando el suelo con los ojos desorbitados. Aunque no entendiera mucho de alta joyería, el brillo cegador y la calidad de aquella pieza bastaban para que cualquiera comprendiera que costaba una fortuna. ¡Dios mío! Mi suegra lanzó un grito desgarrador. Apartó violentamente la silla, corrió hasta el lugar y cayó de rodillas mientras recogía los pedazos de la pulsera con las manos temblorosas. Estaba completamente pálida y apenas podía hablar. Como mujer codiciosa y obsesionada con el lujo, comprendió al instante la enorme pérdida económica. ¿Qué barbaridad acabas de hacer? ¿Esa pulsera? ¿Cuánto costó eso, bruja? Lloraba auténticas lágrimas de dolor por el dinero perdido. Me miró como si quisiera devorarme viva. Esteban también corrió hasta allí. Al ver la joya destruida, me señaló con un dedo tembloroso. ¿Te has vuelto loca, Harper? ¿Sabes cuánto cuesta esa pulsera? ¿Y aún así eres capaz de destruirla? ¿Quieres destruir esta familia? Permanecí completamente erguida, con los brazos cruzados, observándolos con una profunda lástima. No derramé ni una sola lágrima. Mi mente estaba más fría y más clara que nunca. Aquel matrimonio había sido un error gigantesco. Y ese mismo día iba a terminar con él usando mis propias manos, empezando por destruir todas sus fantasías. Miré el rostro arrugado de mi suegra, desesperada por el valor económico de la joya, y la falsa indignación de Esteban. Después sonreí con ironía. Esa pulsera me costó más de $30.000. Iba a ser su regalo de cumpleaños. Pero acabo de comprender que personas tan descaradas y miserables como ustedes no merecen ni un solo centavo de mi dinero. Mis palabras dejaron a todos los presentes completamente paralizados. $30.000 por un regalo de cumpleaños era una cifra que la familia Miller jamás habría imaginado ni en sus sueños más salvajes. Mi suegra se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad mientras apretaba los restos de la pulsera entre sus manos. Sus ojos ardían de rabia. Sofía volvió a lanzarse contra mí, claramente dispuesta a darme otra bofetada. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre? ¿Solo porque tienes dinero crees que puedes hacer lo que quieras? Espera a que asuma el cargo el lunes. Te voy a despedir y entonces veremos de dónde sacas el dinero para seguir siendo tan arrogante. Le aparté el brazo de un fuerte manotazo, haciéndola retroceder varios pasos. Sin perder más tiempo discutiendo, saqué mi teléfono del bolso y llamé al director de recursos humanos de mi conglomerado. Activé el altavoz y subí el volumen al máximo para que todos aquellos familiares entrometidos pudieran escuchar perfectamente. Al tercer tono respondió. La respetuosa voz de Héctor resonó por todo el salón. Buenas noches, Harper. ¿Qué necesita a estas horas, jefa? El salón quedó completamente en silencio. Los familiares que segundos antes alababan a Sofía y a Esteban comenzaron a mirarse unos a otros con total desconcierto. Sofía quedó inmóvil. Su rostro pasó del rojo intenso a un blanco fantasmal. Esteban dio un paso hacia atrás mientras balbuceaba algo imposible de entender.
Con la firmeza y autoridad propias de una alta ejecutiva, di mis instrucciones. Héctor, escuche con atención. Retire inmediatamente la oferta de empleo para el puesto de asistente administrativa en periodo de prueba destinada a Sofía Miller. Nuestra empresa no contrata personas que carezcan de ética y disciplina. Además, redacte una circular interna para incluir su nombre en la lista negra corporativa y envíela mañana a primera hora a todas nuestras empresas asociadas del sector tecnológico y de comercio electrónico. No quiero volver a ver su nombre sobre el escritorio de ningún departamento de recursos humanos dentro de todo nuestro ecosistema empresarial. Al otro lado de la llamada, Héctor no dudó ni un instante. Entendido, vicepresidenta. Retiraré el correo de contratación, cancelaré la oferta y bloquearé inmediatamente su perfil en nuestro sistema. La alerta para las empresas asociadas saldrá mañana a las 8 de la mañana en punto. No se preocupe por nada. Colgué la llamada y guardé el teléfono nuevamente en mi bolso. La tensión que llenaba el salón era tan intensa que podía cortarse con un cuchillo. La gran fantasía del puesto de directora de operaciones con un salario millonario acababa de hacerse añicos delante de decenas de familiares. Di un paso hacia adelante, obligando a Sofía a retroceder hasta quedar acorralada. Ella retrocedió temblando. El pánico absoluto se reflejaba en sus ojos. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Por fin despertaste? En mi empresa no hay lugar para parásitos perezosos que caminan creyéndose dueños de todo. ¿Directora de operaciones? Ni siquiera estás capacitada para limpiar los baños del área ejecutiva en la sede de mi empresa. A partir de hoy, arréglatela sola. Sal a repartir currículums por la calle, si es que alguien decide contratarte. Pronuncié cada palabra lentamente para que quedara grabada en los oídos de aquellos codiciosos. Aquello no era una venganza. Simplemente los estaba obligando a regresar a la realidad. Estaba utilizando el poder que había construido con mi propio esfuerzo para poner límites a su arrogancia y obligarlos a abrir los ojos frente a su miserable realidad. A veces, para que alguien cambie de actitud, primero hay que arrojarle un balde de agua helada encima. Y aquel banquete de cumpleaños sería el final definitivo de mi sumisión. El salón privado estaba tan silencioso que podía escucharse el leve zumbido del sistema de aire acondicionado. Pero aquel silencio no nacía del respeto. Era el resultado del enorme impacto que acababa de sacudir a todos los presentes. Mi llamada telefónica había destrozado por completo el teatro de mentiras que Esteban y Sofía habían construido para impresionar a toda la familia. Esteban permaneció inmóvil durante largos segundos. Su rostro pasó del rojo de la vergüenza al blanco absoluto y finalmente adquirió un tono morado por la mezcla de rabia y humillación. Que sus mentiras quedaran al descubierto delante de toda su familia paterna destruyó el orgullo de un hombre tan vanidoso como él. No podía aceptar que la esposa a la que acababa de dejar humillar delante de todos fuera, en realidad, quien tenía el verdadero poder. Con pasos rápidos y llenos de furia caminó hacia mí. Tenía los ojos inyectados en sangre. Me señaló con el dedo y gritó, intentando rescatar el poco prestigio que le quedaba. Harper, ¿te volviste completamente loca? Llama ahora mismo a Héctor. Tienes que cancelar esa orden. ¿Qué clase de espectáculo enfermizo estás montando delante de los mayores de esta familia? ¿No te das cuenta de que me estás dejando en ridículo? ¿Cómo se supone que mi madre y mi hermana soporten esta humillación? Devuélvele el trabajo a Sofía ahora mismo, o atente a las consecuencias. No me moví. Permanecí firme, sin apartar la mirada ni un solo instante del hombre al que había llamado esposo durante los últimos 3 años. En ese momento ya no quedaba ni el menor rastro del joven trabajador y amable del que me había enamorado. Frente a mí solo había un hombre cobarde e irresponsable, dispuesto a pisotear la dignidad de su esposa para proteger una imagen completamente falsa. Al ver que permanecía en silencio, Esteban creyó que me había intimidado. Dio otro paso e intentó sujetarme por los hombros para sacudirme. Pero antes de que pudiera rozarme siquiera el abrigo. ¡Paf! Una sonora bofetada resonó en todo el salón. En aquel golpe descargué toda la frustración, la decepción y el desprecio acumulados durante 3 años de un matrimonio sin futuro. Esteban perdió el equilibrio y retrocedió llevándose una mano a la mejilla,
donde la marca roja de mis 5 dedos quedó perfectamente dibujada. Me observaba con los ojos desorbitados y la boca entreabierta. Era incapaz de comprender que aquella esposa siempre paciente, siempre conciliadora, acabara de abofetearlo delante de toda su familia. Lo miré fijamente. Mi voz era tan afilada como un bisturí. Esa bofetada es por tu cobardía y tu indiferencia. Cuando tu hermana me insultó y me golpeó sin motivo alguno, tú te quedaste tranquilamente sentado comiendo tus aperitivos. Intentaste obligarme a pedirle disculpas a quien me agredió solo para proteger tu imagen. Un hombre que no es capaz de defender a su esposa y se une a los demás para humillarla no merece llamarse marido. Al ver que había golpeado a su hermano, Sofía lanzó un grito desgarrador. Como un animal acorralado que había perdido completamente la razón, corrió hacia mí con las manos levantadas, preparada para arañarme la cara. ¿Cómo te atreves a pegarle a mi hermano? Te voy a matar. Antes de que pudiera tocarme, me aparté con rapidez. Con un movimiento fulminante levanté la mano. Paf, paf. 2 bofetadas secas y precisas. Una con la derecha. Otra con la izquierda. Los 2 golpes la hicieron perder completamente el equilibrio y terminó cayendo de bruces sobre una silla vacía. Su cabello rubio decolorado quedó completamente despeinado, cubriéndole medio rostro. No la golpeé por crueldad. Lo hice para establecer un límite que aquella familia había cruzado sin el menor remordimiento. Te estoy devolviendo las 2 bofetadas que me diste. Es una lección básica de respeto que, por lo visto, tu madre jamás se molestó en enseñarte. Ahí fuera, en el mundo real, no todo el mundo va a tolerar tu arrogancia ni tu insolencia. A partir de hoy, no vuelvas a hablarme con ese tono de superioridad. No te has ganado ese derecho. El enorme comedor volvió a quedar sumido en un silencio absoluto. Las tías que hacía unos minutos se burlaban de mí ahora me observaban con auténtico terror. Me miraban como si fuera una completa desconocida. Nadie se atrevió a intervenir. Nadie dio un paso para defender a Esteban o a Sofía. Por fin comprendieron que la mujer que tenían delante ya no era la nuera sumisa y fácil de manipular. Era una poderosa ejecutiva con una autoridad que nadie podía desafiar. Mi suegra, que había permanecido inmóvil abrazando los restos de la pulsera de zafiros mientras veía cómo abofeteaba a sus 2 hijos, finalmente reaccionó. El dolor por el dinero perdido y la rabia hicieron que su rostro se pusiera completamente rojo y las venas de su frente se marcaran con fuerza. Arrojó los restos de la pulsera al suelo, se levantó de golpe y me señaló con el dedo mientras escupía las palabras llenas de odio. Dios mío. Una nuera golpeando a su marido y a su cuñada durante un cumpleaños familiar. ¡Qué vergüenza para la familia Miller! Tuvimos la desgracia de dejar entrar a una víbora como tú en nuestra casa. Divorcio. Esteban, exijo que te divorcies de ella ahora mismo. No pienso soportar a esta desagradecida un segundo más dentro de mi familia. Llamaré a mi abogado. Haré que el tribunal divida todos los bienes por la mitad y la dejaré en la calle sin nada más que la ropa que lleva puesta. Así pagará por todo el daño que nos ha hecho. Escuchar a mi suegra hablar de quedarse con mis bienes no me produjo el menor miedo. Al contrario. Solté una risa fría. La codicia de aquella familia no tenía límites. Y su ignorancia sobre la ley era igual de impresionante. De verdad creían que, por el simple hecho de haberse casado conmigo, automáticamente eran dueños de la mitad de todo lo que yo había construido. Me acerqué a una silla cercana. Abrí lentamente mi elegante bolso y saqué una carpeta de color beige. La dejé caer sobre la mesa de cristal, justo delante de Esteban y de su madre. ¿Quieren dejarme en la calle sin nada? Entonces abran bien los ojos y lean estos documentos. Aquí está la escritura de nuestro ático de lujo en Tribeca. Y aquí está el título de propiedad del Range Rover que está estacionado afuera. Ambos están registrados únicamente a mi nombre. Además, fueron comprados antes de casarme con Esteban. Los pagué con mis propios ahorros y mis inversiones personales. La legislación del Estado de Nueva York sobre bienes adquiridos antes del matrimonio es completamente clara. Ustedes no tienen derecho ni al 0,1% de estos bienes. Mi suegra tomó los documentos con las manos temblorosas. Aunque no entendía el lenguaje jurídico,
Las fechas y mi nombre como única propietaria eran suficientes para comprender la realidad. Dio un paso hacia atrás y cayó pesadamente sobre la silla. Balbuceó completamente aturdida. Esto no puede ser. Mi hijo me dijo que había hecho una fortuna. Que él compró el ático y el coche. Entonces me giré hacia el resto de los familiares, que escuchaban cada palabra con absoluta atención. Levanté la voz para destruir definitivamente la fachada de mi cobarde esposo. Estoy segura de que todos ustedes creen que Esteban es un hombre muy exitoso, el gran sostén económico de esta familia. Pues hoy van a conocer la verdad. Actualmente trabaja como supervisor de ventas en una pequeña empresa de logística. Cobra un sueldo base más una pequeña comisión y apenas gana unos $3,000 al mes. Se gasta hasta el último centavo saliendo de copas con sus amigos y comprándose caprichos para él mismo. No aporta ni un solo dólar a nuestro hogar. Durante los últimos 3 años he pagado absolutamente todo con mi salario: la hipoteca, la electricidad, el agua, la comida, las cuotas del edificio, los días de spa de Beatriz y la asignación mensual de Sofía. Él vive completamente de mi dinero, alimentándose de mi trabajo como una sanguijuela, y después viene aquí a hacerse pasar por un gran ejecutivo. ¿Con qué derecho un mantenido como él pretende quedarse con mi dinero? Mis palabras cayeron sobre el salón como una bomba. Los murmullos comenzaron a multiplicarse. Las miradas de admiración que antes dirigían a Esteban se transformaron rápidamente en desprecio y burla. Esteban bajó la cabeza. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. La humillación de haber quedado completamente desenmascarado le había robado la voz. Todas las mentiras que había inventado para ocultar su mediocridad acababan de hacerse añicos. Al ver a su hijo humillado, mi suegra se negó a aceptar la derrota. Su terquedad la empujó a seguir luchando. Golpeó con fuerza la mesa de cristal y me desafió con la mirada. No vengas a asustarnos con unos papeles. Llevan 3 años casados. Comparten techo y cama. Tienes responsabilidades con esta familia. Si eres tan inteligente y tienes tanto dinero, es tu deber mantener a tu suegra y ayudar a tu cuñada. Es lo más normal del mundo. Has hecho que mi hija pierda su trabajo y has destruido la reputación de mi hijo. Jamás te lo perdonaré. Mañana mismo llevaré a toda esta familia a la sede de tu empresa. Iremos con pancartas y armaremos un escándalo. Les contaré a todos tus empleados y a los miembros del consejo de administración que eres una víbora que maltrata a su suegra anciana y golpea a su cuñada. Ya veremos cuánto tiempo conservas ese cargo de vicepresidenta. La amenaza quedó flotando en el aire. Una de las tías de Esteban asintió con entusiasmo, convencida de que aquel era un plan brillante para obligarme a ceder y entregarles un enorme cheque. Creían que, por ser una alta ejecutiva, un escándalo público arruinaría mi carrera. Estaban completamente equivocadas. Me mantuve erguida, con una serenidad glacial. Pueden ir cuando quieran, Beatriz. Las oficinas de mi empresa están en pleno Midtown Manhattan. Serán bienvenidos. Pero permítame advertirle una cosa. Mi conglomerado trabaja con uno de los despachos de abogados corporativos más implacables de toda la ciudad. En el mismo instante en que aparezcan con pancartas frente al edificio, el personal de seguridad privada los detendrá. Después, mis abogados presentarán inmediatamente denuncias por invasión de propiedad privada, intento de extorsión y una demanda civil por difamación e interferencia dolosa en la actividad empresarial. La ley no hace excepciones por la edad, Beatriz. Así que prepárese para terminar sus días con antecedentes penales, o para pagar millones de dólares en indemnizaciones por perjudicar el valor de las acciones de la empresa. Al escuchar las palabras antecedentes penales y millones de dólares en indemnizaciones, el rostro de mi suegra quedó completamente blanco. Los familiares que segundos antes la apoyaban desviaron la mirada y comenzaron a observar el suelo. Nadie quería verse envuelto en una pesadilla judicial por culpa de los problemas de otra persona. Al comprobar que todos habían perdido el valor, decidí dar el golpe definitivo y destruir la última apariencia de superioridad moral que aquella familia aún intentaba conservar. Miré fijamente a Sofía, que permanecía encogida sobre la silla. Dicen que le quité el trabajo a Sofía.
¿Quieren saber por qué la despidieron realmente de su anterior empleo hace 3 meses? No fue porque renunciara por estrés, como les hizo creer. La echaron porque conspiró con un proveedor y recibió $15,000 en comisiones ilegales. El director de la empresa ya tenía toda la documentación preparada para entregarla a la policía de Nueva York por malversación. Fui yo, únicamente por consideración hacia Esteban, quien pagó esos $15,000 de mi propio bolsillo para saldar la deuda, evitar que presentaran cargos y salvarla de un juicio que la habría dejado marcada como una ladrona para toda la vida. Debería dar gracias de que nunca le reclamé ese dinero. ¿De dónde saca el descaro para creer que algún día podría ser directora de operaciones? Sofía se cubrió el rostro y rompió a llorar desconsoladamente. No podía defenderse. Todo lo que acababa de decir era absolutamente cierto. Mi suegra abrió los ojos con horror mientras contemplaba a su adorada hija. Pero yo todavía no había terminado. Me giré hacia Esteban para asestar el golpe definitivo a la falsa imagen que había construido. ¿Y su hijo? ¿Creen que es un santo? El mes pasado les dijo que había viajado a Miami y a Las Vegas para cerrar importantes contratos, ¿verdad? La realidad es muy distinta. Abusó de su puesto para robar dinero de la cuenta de gastos de su empresa. Infló los viáticos y utilizó la tarjeta corporativa para llevar a su querida hermana de fiesta, gastando dinero de la empresa en mesas VIP y suites de lujo. El departamento de contabilidad descubrió el enorme agujero en las cuentas y me llamó personalmente para preguntarme si yo había viajado con él, porque los gastos correspondían claramente a 2 personas. Guardé silencio para darle la oportunidad de solucionar su desastre. Pero hoy ya no pienso seguir protegiendo a este hipócrita. La verdad quedó completamente al descubierto. Los secretos más sucios y delictivos de Esteban y Sofía habían sido revelados delante de toda la familia. Toda la fachada de éxito y de falsa moralidad se derrumbó en cuestión de segundos. La familia Miller quedó expuesta exactamente como era. Un grupo de mentirosos y estafadores, podridos hasta la médula. Cuando escuchó que acababa de revelar el fraude cometido en su empresa, las piernas de Esteban dejaron de sostenerlo. Retrocedió tambaleándose hasta chocar contra una de las paredes del restaurante. Todo el color desapareció de su rostro. Sabía perfectamente lo implacable que era su jefe. Si el fraude quedaba demostrado con pruebas, no solo perdería el empleo, también enfrentaría graves cargos penales. Por un instante vio pasar ante sus ojos un futuro oscuro. Despido. Deudas enormes. Y una celda de prisión. Toda aquella arrogancia masculina desapareció de golpe. Solo quedó el miedo desesperado de un cobarde mirando directamente al abismo. Olvidándose por completo de la imagen que quería proyectar delante de su familia, corrió hacia mí y cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol. Juntó las manos como si estuviera rezando. Las lágrimas corrían por su rostro. Su voz temblaba de desesperación. Lo siento. De verdad lo siento. Cometí un error. Por favor, Harper, por favor, no se lo digas a mi jefe. Si se enteran, lo perderé todo. Iré a prisión. Te lo suplico. Después de estos 3 años de matrimonio, sálvame solo esta vez. Todo lo que ocurrió hoy, obligarte a pedir disculpas, los gritos, no fue idea mía. Fue de mi madre y de Sofía. Ellas me obligaron. Me dijeron que tenía que poner límites y darte una lección. Yo solo estaba en medio de todo. Nunca quise hacerte daño. Por favor, perdóname. Escuchar aquellas excusas tan miserables me produjo náuseas. Miré al hombre arrodillado a mis pies intentando salvarse a sí mismo. No dudó ni un segundo en arrojar su poca dignidad a la basura y culpar de todo a la madre que le dio la vida y a su propia hermana. ¿Cómo podía un hombre tan irresponsable y cobarde, dispuesto a vender incluso a su propia sangre, proteger o hacer feliz a una esposa? Mi suegra, al escuchar que su hijo favorito la culpaba directamente de todo, quedó petrificada. Se llevó una mano al pecho y comenzó a llorar desconsoladamente. Acababa de sufrir la traición definitiva por parte del hijo del que siempre presumía. Sofía también empezó a gritar, llamando traidor y miserable a su propio hermano. Ver cómo se destrozaban entre ellos en medio de un cumpleaños familiar era un espectáculo verdaderamente grotesco.
Respiré profundamente. Una inmensa sensación de paz inundó mi pecho. Abandonar a aquella familia era, sin duda, la mejor decisión que había tomado en toda mi vida. Abrí tranquilamente mi bolso y saqué un elegante tarjetero. Extraje una tarjeta de presentación de cartulina gruesa y la dejé caer delante de Esteban. La tarjeta descendió lentamente hasta quedar junto a sus rodillas. Esta es la tarjeta del abogado que me representa. Mañana se pondrá en contacto contigo para entregarte los papeles del divorcio. Recuperaré hasta el último centavo de todo lo que me pertenece. Prepárense para afrontar las consecuencias de su codicia y de todas sus mentiras. Entre nosotros todo ha terminado. No les dediqué ni una sola mirada más. Me di media vuelta y salí del salón privado con pasos firmes y orgullosos. Las pesadas puertas de caoba se cerraron detrás de mí, dejando encerrados el caos, los gritos y toda la toxicidad de la familia de mi esposo. Caminé por el pasillo del restaurante mientras llenaba mis pulmones con el aire frío de la noche neoyorquina. Mi matrimonio tóxico había llegado oficialmente a su fin. Y estaba dando los primeros pasos hacia mi libertad y mi dignidad. El automóvil que había solicitado avanzó suavemente por la avenida rumbo a mi ático en Tribeca. La luz amarilla de las farolas se reflejaba sobre las ventanas, proyectando sombras sobre mi rostro. A diferencia de la insoportable tensión que había sentido apenas unas horas antes, ahora mi mente estaba completamente despejada. Era como si una enorme roca hubiera desaparecido de mi pecho. Cuando entré en el amplio apartamento, encendí las luces. Todo el lugar se iluminó con una cálida sensación de hogar. Cada mueble, cada obra de arte, cada detalle había sido elegido cuidadosamente por mí. Todo aquello era el fruto de años de esfuerzo desde que terminé mi maestría en administración de empresas. Era el hogar con el que siempre había soñado construir una vida junto a una buena pareja. Por desgracia, había confiado en la persona equivocada. Entré en la habitación principal, saqué una maleta rígida y empecé a guardar mi ropa. Había decidido alojarme durante unos días en un hotel de lujo en Midtown para asimilar todo lo ocurrido y poder trabajar tranquila, sin volver a cruzarme con las personas que jamás quería volver a ver. Justo cuando terminaba de doblar un blazer a medida y guardar algunos documentos importantes, escuché el sonido electrónico de la cerradura inteligente de la puerta principal. Un instante después, la pesada puerta se abrió de golpe y chocó violentamente contra la pared. Salí hacia la sala y me quedé inmóvil. Esteban, su madre y Sofía habían irrumpido en mi casa. Llevaban la ropa desordenada y sus rostros estaban completamente deformados por la furia. Era un contraste brutal con la actitud orgullosa y elegante que habían fingido en el restaurante apenas una hora antes. La humillación que habían sufrido delante de toda la familia se había transformado en una rabia salvaje. Me habían seguido hasta mi hogar para descargar su frustración e intentar sacarme todo lo que pudieran. Mi suegra fue la primera en hablar. Recorrió con una mirada codiciosa todo el lujoso apartamento y, colocando las manos sobre la cintura, gritó en medio de la sala. ¿Y a dónde crees que vas con esas maletas? Agrediste a mis hijos y humillaste a toda esta familia. ¿De verdad piensas que puedes marcharte y que todo queda solucionado? Escúchame muy bien. Si quieres divorciarte, adelante. Pero este ático y todo lo que hay dentro se divide por la mitad. Llevas 3 años casada con mi hijo. Los bienes son compartidos. Esa es la ley. No vas a salir de aquí llevándote toda la fortuna. Detrás de ella, Sofía intervino con el mismo descaro de siempre. Señalándome con el dedo, exigió con un tono que era un auténtico intento de extorsión. Exacto. Me humillaste y me hiciste perder un trabajo con un sueldo enorme, arruinando mi reputación profesional. Destruiste mi futuro. Me debes una compensación de $20,000. Si no transfieres esos 20,000 a mi cuenta ahora mismo, no te dejaré salir por esa puerta. Haré de tu vida un infierno. Desearás estar muerta. Esteban permanecía unos pasos detrás de ellas, luciendo como el cobarde que siempre había sido. Ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Solo murmuraba palabras ininteligibles, completamente dispuesto a dejar que su madre y su hermana hicieran el trabajo sucio por él.
Crucé los brazos y observé en silencio el espectáculo vergonzoso que estaban dando los tres. Su estupidez y su codicia parecían no tener límites. No sabían absolutamente nada sobre las leyes del estado de Nueva York respecto a los bienes matrimoniales, pero exigían derechos con la mentalidad de unos delincuentes de poca monta. No estaba enfadada. Y mucho menos tenía intención de explicarles la diferencia entre los bienes propios y la distribución de bienes durante un divorcio a personas que se negaban deliberadamente a entender la realidad. Cuando alguien invade tu casa e intenta extorsionarte, la mejor respuesta no es discutir. Es hacer que la ley actúe. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y sujeté el teléfono. Había llegado el momento de hacer la última llamada, la que expulsaría para siempre a aquellos parásitos de mi vida. Permanecí de pie en medio del amplio salón de mi apartamento de lujo mientras los veía gritar exigiendo dinero y propiedades. Sus insultos ya no me hacían daño. Lo único que sentía era un profundo desprecio y una determinación absoluta. Sabía que con personas cuyo único objetivo es vivir del esfuerzo ajeno, cualquier intento de negociación era completamente inútil. Sin pestañear, levanté el teléfono, marqué el número de emergencias y al mismo tiempo, conecté la llamada con el servicio de seguridad privada del edificio mediante una conferencia. Activé el altavoz. La voz de la operadora de emergencia sonó con claridad. Con total serenidad expliqué la situación. Di mi dirección y comuniqué que 3 personas habían entrado ilegalmente en mi vivienda, me estaban amenazando físicamente e intentaban extorsionarme para obtener $20,000. Después pedí a los guardias de seguridad del edificio que subieran inmediatamente y retuvieran a los intrusos hasta la llegada de la policía de Nueva York. Al escuchar por el altavoz las palabras allanamiento, amenazas físicas y extorsión, el color desapareció por completo del rostro de los tres. Mi suegra empezó a tartamudear mientras retrocedía hasta dejarse caer sobre mi sofá de cuero de diseño. Sofía quedó completamente inmóvil. El brazo con el que me estaba amenazando descendió lentamente mientras el pánico se apoderaba de su mirada. Esteban, demostrando una vez más su cobardía, agarró a su madre y a su hermana por los abrigos y comenzó a repetir desesperadamente que debían marcharse antes de que llegara la policía. Menos de 3 minutos después, unos pasos pesados resonaron por el pasillo privado. 4 enormes guardias de seguridad entraron en el apartamento y les ordenaron con firmeza que salieran inmediatamente y permanecieran junto a la pared hasta la llegada de las autoridades. Al verlos, toda la valentía que habían fingido desapareció al instante. Mi suegra se levantó temblando y salió con la cabeza baja sin pronunciar una sola palabra. Sofía caminaba aferrada al abrigo de su hermano, exactamente igual que una ladrona sorprendida con las manos en la masa. Esteban volvió la cabeza para lanzarme una mirada cargada de resentimiento y súplica. Yo simplemente aparté la vista. En cuanto la puerta se cerró y el silencio volvió a llenar mi hogar, empecé a borrar los últimos restos de mi pasado. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero de urgencias disponible las 24 horas. En menos de 1 hora desmontó completamente la cerradura inteligente e instaló un nuevo sistema biométrico de máxima seguridad. A partir de ese momento nadie podría entrar sin mi autorización. Después abrí el ordenador portátil y accedí a mi banca privada. Con unos pocos clics cancelé todas y cada una de las tarjetas adicionales que alguna vez había entregado a Esteban y a Sofía. Las notificaciones informando que todas las tarjetas habían sido suspendidas comenzaron a aparecer una tras otra en la pantalla. Aquella sensación de alivio fue indescriptible. Por fin había cerrado el grifo que alimentaba a aquellos parásitos. A la mañana siguiente contraté una empresa especializada en mudanzas de alta gama. Mientras tomaba café, observé cómo embalaban toda la ropa y todos los objetos personales de Esteban, su madre y Sofía. Cada frasco barato de colonia. Cada crema facial. Cada objeto de mal gusto. Todo terminó dentro de enormes cajas de cartón. Pagué el servicio por adelantado y ordené que enviaran todo directamente a la vieja casa de sus padres, en el norte del estado de Nueva York. No pensaba conservar ni un solo recuerdo de aquella basura dentro de mi hogar. La limpieza fue rápida, completa y absolutamente despiadada. 1 semana después del escándalo, mi equipo legal ya tenía todo perfectamente preparado.
El lugar elegido para firmar el certificado de defunción de aquel matrimonio fue una elegante sala de reuniones con paredes de cristal en uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Madison Avenue. Llegué exactamente a la hora acordada. Vestía un impecable traje hecho a medida y transmitía una confianza absoluta. Cuando entré en la sala, Esteban ya estaba allí. Su aspecto era desastroso. Solo unos días antes presumía de un poder que nunca había tenido. Ahora estaba pálido, sin afeitar, con profundas ojeras y un traje arrugado que le quedaba grande. Mi abogado deslizó sobre la mesa de caoba el convenio de divorcio y la distribución de bienes. Todo cumplía estrictamente con la legislación. El ático de Tribeca y el Range Rover habían sido adquiridos antes del matrimonio con mi dinero. Seguían siendo exclusivamente míos. Mis inversiones y mis cuentas bancarias permanecían intactas. La auditoría financiera había demostrado con absoluta facilidad que Esteban no había aportado ni un solo dólar al crecimiento del patrimonio familiar. Según el acuerdo, abandonaría el matrimonio sin recibir un solo centavo. Exactamente lo que merecía. Esteban tomó la elegante pluma con manos temblorosas. Pasó las páginas desesperadamente buscando algún vacío legal al que aferrarse. Fue inútil. Incapaz de contener su resentimiento, levantó la vista y me lanzó unas palabras cargadas de veneno. Eres una mujer cruel, Harper. Arrinconaste a toda mi familia. ¿De verdad crees que podrás dormir tranquila? ¿Sabes que por tu culpa mi empresa me suspendió de empleo y sueldo? Ahora mismo están auditando todos mis gastos. Mi madre no deja de llorar y nadie quiere contratar a Sofía porque la dejaste marcada en toda la industria. ¿Ahora eres feliz? No me enfadé. Lo miré directamente a los ojos y respondí con una calma demoledora. Tengo la conciencia completamente tranquila. Nunca le robé nada a tu familia. Al contrario. Los mantuve durante 3 años. Si hoy estás suspendido y enfrentas la posibilidad de terminar en prisión es únicamente por tu propia codicia y por haber robado a tu empresa. Si tu hermana no consigue trabajo es porque es incompetente y porque está demostrado que robó. Y si tu familia está arruinada económicamente es por vuestra pereza y por vuestro deseo de vivir del esfuerzo ajeno. Todo lo que les está ocurriendo es consecuencia directa de sus propias decisiones. No me culpes a mí. Firma los papeles. Golpeé suavemente con una uña perfectamente cuidada junto a la línea destinada a la firma. La única muestra de compasión que he tenido contigo es no presentar cargos penales contra tu madre y tu hermana por allanamiento de morada y tentativa de extorsión. A partir de hoy, resuelve tu vida por tu cuenta. Tu cajero automático personal ha dejado de existir. Esteban se mordió los labios con tanta fuerza que casi empezó a sangrar. La realidad era demasiado dura para seguir negándola. Se inclinó hacia adelante, apoyó la pesada pluma sobre el papel y escribió una firma temblorosa que puso fin oficialmente a nuestro matrimonio. Cuando salí del edificio lo vi alejarse por la acera sin rumbo fijo. Solté un largo suspiro de alivio. La batalla legal había sido una victoria absoluta. Conservé el 100% de mis bienes. Tiempo después supe por conocidos que la familia Miller había caído en el más absoluto caos desde que dejaron de tener acceso a mi dinero y a mis tarjetas. Su estilo de vida lujoso desapareció de la noche a la mañana. Mi suegra, acostumbrada a gastar sin control en spas y boutiques exclusivas, ahora tenía que contar cada centavo mientras hacía la compra en supermercados de descuento. Sofía, incapaz de aceptar su nueva realidad económica, pasaba los días gritándole a su madre y a su hermano. El pequeño y deteriorado apartamento que tuvieron que alquilar en Newark después de desaparecer de mi vida se convirtió en un campo de batalla lleno de insultos diarios. Su falsa sensación de superioridad terminó derrumbándose por completo. Y con ella también desapareció ese supuesto amor familiar que solo existía mientras mi dinero siguiera llegando. Después de librarme del peso muerto que representaban mis suegros, mi vida dio un giro extraordinario. La libertad sabía a aire puro. Como si, después de 3 años de asfixia, por fin pudiera volver a respirar. El primer fin de semana completamente libre redecoré por completo mi ático. Quité las pesadas cortinas oscuras que mi suegra me había convencido de colocar porque, según ella, la decoración moderna era demasiado fría.
La sustituí por elegantes cortinas de lino color crema que dejaban entrar toda la luz de Manhattan sobre los suelos de mármol. También deseché el horrible sofá marrón y lo cambié por un espectacular sofá modular de terciopelo verde esmeralda. Compré nuevas obras de arte contemporáneo y elegantes jarrones de cristal. Ahora cada rincón del apartamento reflejaba mi personalidad. Mi esencia. Despertar cada mañana en un hogar que me pertenecía únicamente a mí me llenaba de una energía inagotable. Y no solo floreció mi vida personal. También mi carrera profesional alcanzó un nivel completamente nuevo. Sin las constantes llamadas de mi cuñada para pedirme dinero ni la ansiedad de tener que volver corriendo a casa para cocinar elaboradas cenas para mi suegra, pude concentrarme por completo en mi trabajo. Bajo mi dirección lanzamos una enorme campaña logística impulsada por inteligencia artificial para el Black Friday. Fue un éxito extraordinario. Batimos todos los récords de ventas de la historia de la empresa. Mi equipo estaba completamente motivado y sentía un profundo respeto por su vicepresidenta. Nuestro éxito llamó la atención de importantes medios de comunicación y la revista Forbes me invitó a una entrevista exclusiva. Aparecí en la sección de negocios con un impecable traje de diseñador, el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa llena de seguridad. Cuando el periodista me preguntó cuál era el secreto para equilibrar la vida personal con una carrera empresarial de tanto éxito, respondí con absoluta sinceridad. El mayor secreto consiste en conocer tu propio valor. Una mujer moderna no solo debe aspirar a triunfar en la sala de juntas. También debe saber establecer límites inquebrantables para proteger su dignidad en su vida personal. Sacrificarse ciegamente por personas que nunca te valorarán no es una virtud. Es un acto de crueldad contra una misma. El artículo se hizo viral en LinkedIn y terminó convirtiéndose en una fuente de inspiración para innumerables mujeres del mundo corporativo. Ver mis palabras publicadas en aquella revista me hizo sonreír. Haberme mantenido firme durante aquel terrible cumpleaños había sido el mayor punto de inflexión de toda mi vida. Aproximadamente un mes después de que el divorcio quedara oficialmente finalizado, mi tranquilidad volvió a verse interrumpida. Una mañana, mientras participaba en una reunión del consejo directivo, recibí una llamada urgente desde la recepción ejecutiva. Me informaron que una joven completamente desaliñada estaba gritando mi nombre en el vestíbulo, armando un gran escándalo y exigiendo verme a toda costa. Supe inmediatamente de quién se trataba. Pedí al personal de seguridad que, por el momento, no utilizara la fuerza para no alarmar a los clientes VIP que se encontraban en el edificio. Tomé el ascensor privado hacia el vestíbulo llevando conmigo un grueso sobre color beige que había sacado de la caja fuerte de mi despacho. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, vi a Sofía. La joven caprichosa y arrogante era prácticamente irreconocible. Su cabello rubio decolorado estaba descuidado y dejaba ver varios centímetros de raíces oscuras. Su rostro lucía pálido y demacrado. Vestía ropa barata y completamente arrugada. Era evidente que la ruina económica había dejado una profunda huella en ella. Al verme salir del ascensor, impecablemente vestida con un exclusivo traje ejecutivo, sus ojos se llenaron de una mezcla venenosa de envidia y resentimiento. Corrió hacia mí mientras lloraba histéricamente. Harper, maldita seas. Nos destruiste por completo. Por tu culpa terminamos en la ruina. Nos dejaste en la calle y denunciaste a Esteban ante su empresa. Anoche mi madre sufrió un infarto gravísimo. Está en cuidados intensivos. Los médicos dicen que necesita una cirugía de bypass urgente en una clínica privada y exigen miles de dólares por adelantado. ¿De dónde se supone que vamos a sacar ese dinero? Todo esto es culpa tuya. Dame ahora mismo el dinero para la operación. Si a mi madre le pasa algo, te perseguiré el resto de mi vida. Los empleados y los clientes que estaban en el vestíbulo comenzaron a murmurar. Intentaba utilizar públicamente la enfermedad de su madre para hacerme sentir culpable y conseguir dinero. Pero yo conocía perfectamente la clase de personas que eran. Me mantuve a una distancia prudente y la observé con absoluta frialdad. Levanté el grueso sobre, abrí el cierre metálico y saqué un enorme montón de facturas médicas del Hospital Mount Sinai, recibos de una exclusiva habitación privada de recuperación e innumerables comprobantes de medicamentos importados de altísimo costo.
Todos llevaban claramente impreso el nombre de Beatriz. Dejé caer toda aquella documentación sobre la mesa de cristal del vestíbulo. Las hojas, llenas de cifras astronómicas, quedaron esparcidas delante de Sofía. ¿Me llamas cruel? Entonces lee muy bien esos documentos. El año pasado, cuando tu madre sufrió su primer infarto grave, ¿quién pagó más de $30.000 de su propio bolsillo para que fuera atendida por el mejor cirujano cardiovascular de Manhattan? ¿Quién pagó una habitación privada de lujo durante todo un mes? ¿Quién compró los costosos suplementos para su rehabilitación? Yo. Todo salió del fruto de mi trabajo. Mientras tanto, ¿dónde estaba su familia? Tu querido hermano estaba de copas con sus amigos y tú decías que estabas demasiado cansada como para acompañarla una sola noche en el hospital. Sofía contempló aquella montaña de facturas pagadas. Sus labios comenzaron a temblar. No fue capaz de pronunciar una sola palabra. Di un paso hacia adelante y hablé con una voz firme que resonó por todo el amplio vestíbulo. Cumplí con todas mis obligaciones morales. Hice todo el esfuerzo que unos hijos tan inútiles y desagradecidos como ustedes jamás estuvieron dispuestos a hacer. ¿Y cómo me lo agradecieron? Con desprecio, mentiras enfermizas y agresiones físicas. Si hoy el corazón de tu madre está fallando, es consecuencia de sus propios actos y del enorme estrés de ver a su hijo favorito enfrentando graves cargos penales por malversación y a su hija convertida en una mantenida incapaz de conseguir un empleo. No vuelvas a intentar echarme la culpa. Desde el momento en que el juez firmó mi divorcio, su familia dejó de existir para mí. Que ustedes vivan o mueran ya no es asunto mío. Me giré hacia el jefe de seguridad del edificio. Saquen inmediatamente a esta mujer de las instalaciones. Si continúa causando disturbios, llamen a la policía y que la detengan por allanamiento. La sede de mi empresa no es un mercado donde cualquiera pueda venir a gritar para pedir dinero. 2 robustos guardias de seguridad sujetaron a Sofía por los brazos y la condujeron a la fuerza hacia las puertas giratorias de cristal. Sus gritos fueron apagándose poco a poco al otro lado del vidrio. Recogí las viejas facturas médicas y las arrojé al contenedor de reciclaje más cercano. Con ellas desapareció el último rastro de compasión que aún podía sentir por aquella familia. La puerta hacia mi pasado acababa de cerrarse definitivamente. Unos meses después, mi vida era tranquila, estable y profundamente satisfactoria. Una tarde de viernes, mientras disfrutaba de una copa de vino de cosecha excepcional en mi luminosa oficina de la esquina del edificio, mi teléfono vibró. Era un mensaje procedente de un número desconocido. Reconocí inmediatamente el tono desesperado de Esteban. Había escrito un larguísimo mensaje lleno de súplicas. Contaba que el fiscal había presentado oficialmente cargos por delitos graves y que, debido a la magnitud del fraude cometido, era prácticamente seguro que terminaría en prisión. Escribía que lloraba todos los días. Intentaba recordarme los primeros tiempos de nuestra relación. Me suplicaba que lo ayudara una última vez, que pagara a su abogado y lo sacara de aquel problema. Incluso juraba que, si volvía a casarme con él, sería el esposo perfecto y haría todo lo que yo quisiera. Leí el mensaje sin sentir absolutamente nada. Ni compasión. Ni odio. Nada. Las personas solo suelen arrepentirse cuando las consecuencias de sus actos finalmente llaman a su puerta. Yo no era una santa. Y mucho menos un centro de reciclaje para personas tóxicas. Bloqueé el número y eliminé el mensaje. Aquella voz desapareció para siempre de mi vida. Tiempo después, por medio de antiguos conocidos, me enteré del destino definitivo de aquella familia. Esteban aceptó un acuerdo con la fiscalía y terminó en una prisión federal. Su futuro quedó completamente destruido mientras intentaba pagar la indemnización exigida por la empresa y reducir ligeramente su condena. Su madre se vio obligada a vender la vieja casa familiar del norte del estado de Nueva York por un precio muy inferior a su valor. Se quedaron prácticamente sin nada. Beatriz y Sofía terminaron mudándose definitivamente a un diminuto y deteriorado apartamento situado en una de las peores zonas de Nueva York. La pobreza y las enormes deudas hicieron que pasaran los días culpándose mutuamente y gritándose sin descanso. Era un castigo amargo, pero completamente merecido.
Cuando escuché aquella noticia simplemente di otro sorbo a mi copa de vino. No sentí alegría por su desgracia. Solo tuve la absoluta certeza de que estaban cosechando exactamente lo que habían sembrado. Cuando construyes toda tu vida pisoteando a los demás, tarde o temprano llega la caída. Dejando atrás toda aquella toxicidad, decidí dedicar mi tiempo a las personas que realmente me querían. Solicité 2 semanas de vacaciones ejecutivas y organicé un viaje de lujo por Europa para mis padres. Durante años los había descuidado porque la familia de mi exesposo absorbía todo mi tiempo, mi energía y mis recursos. Comenzamos el viaje en una espectacular suite de 5 estrellas en París y terminamos en un exclusivo chalet privado rodeado por las montañas nevadas de los Alpes suizos. Ver la felicidad sincera en el rostro de mis padres mientras contemplaban aquellas montañas llenó mi corazón por completo. Mi padre tomó mi mano y me dijo que, sin importar los cargos que alcanzaran y los errores que hubiera cometido en mi matrimonio, para ellos siempre sería su pequeña hija y siempre merecería ser protegida. De pie en el balcón del chalet, respiré profundamente el aire puro y helado de los Alpes. Todo el dolor que aún pudiera quedar del pasado desapareció llevado por el viento de la montaña. Sonreí mientras el sol de la mañana iluminaba lentamente las cumbres. Había reescrito por completo la historia de mi vida. No desde el resentimiento, sino desde el amor propio. Había amputado todo aquello que solo me hacía daño para abrir paso a la mejor etapa de mi existencia. Y así termina la historia de Harper. Nos deja una enseñanza muy valiosa. La codicia y el egoísmo desmedido son el veneno de cualquier relación. La tolerancia es una virtud. Pero la sumisión ciega jamás será el camino hacia la felicidad. Cuando entregas tu bondad a personas que nunca la merecieron, no te conviertes en una santa. Te conviertes en una herramienta para ellas. Toda mujer debe construir su propio valor para que nadie vuelva a pisotear jamás su dignidad. El karma existe. Y quienes viven del engaño y de la explotación terminan cayendo tarde o temprano. En cambio, quienes se respetan a sí mismos siempre encontrarán la manera de volver a levantarse. La vida es demasiado corta. Por eso entrega tu amor únicamente a quienes realmente lo hayan demostrado. Y, pase lo que pase, camina siempre con la cabeza en alto.